Vale, vamos a reanudar el foro y lo vamos a hacer dando paso a la última ponencia de la tarde. Así que, por favor, si van tomando asiento, comenzamos en cuanto estén todos sentados. Es que no ha llegado. Y no ha dado... Vamos entrando, nos vamos sentando y en cuanto tengamos a todas las personas ubicadas, comenzamos con la última ponencia de la tarde. Vale, pues vamos a comenzar. Voy a presentar al penúltimo ponente de la tarde. Él es Pablo Morán, es CEO de Agrodato, una empresa que combina blockchain, ciencia de datos y transformación digital para aportar confianza, seguridad y eficiencia al sector agroalimentario. Él nos va a presentar una ponencia bajo el título Trazabilidad del vino con blockchain, casos de mayor transparencia en la producción. Pablo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias a todos. Nada, la empresa Agrodato, pues bueno, como el mismo nombre indica, datos agrícolas. Mi nombre es Pablo Morán, soy el director y nos dedicamos al sector primario en general, más allá del vino, que es un poco el que paga desarrollos más avanzados. Pero desde el cereal a cualquier regadío, trabajamos todos los cultivos porque todo el mundo necesita alimentarse. Esta diapositiva es por poner un poco en situación el sector. Yo no sé si esto se oye muy bien. Sí. 8.000 millones de personas, cada uno con sus gustos, que todos tienen que comer. Y encima, muchos de ellos considerando pues, que el sector contamina, que esquilma recursos o que no lo hace todo lo bien que debería. Para eso estamos las empresas agrotecnológicas, para demostrar, ayudar a los agricultores a hacerlo lo mejor posible y sobre todo demostrar que lo hacen tan bien como cualquier otro y mucho mejor que en otros países del mundo. El 38% de la superficie de la tierra está ya utilizada, no hay más, entonces hay que hacer mejor con lo que hay, más con menos. Y para ello el sector tiene que ser digital, eficiente y sostenible. A mí me gusta hablar de agricultura ecotecnológica para certificar la producción ecológica, que es muy bohemia y se vende mejor y es verdad que tiene aquí ese valor añadido. Tienes que certificarte, tienes que hacer una analítica de suelos, una analítica de frutos, demostrando que estás libre de pesticidas, las buenas prácticas agrícolas que haces. Entonces intentemos poner en el medio la agricultura real, la agricultura productiva, sin separarla, pues eso, de los que son ecológicos, de los que son tecnológicos, de los que son intensivos o de los que son un poco más delicados. En ese sentido, la tecnología ayuda a la certificación, ayuda a un manejo pues, más sostenible en todos los sentidos, también el rentable. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de 5 herramientas principales, que es como hemos agrupado la generación de contenidos, la generación de información agrícola. El primero de todos es la digitalización básica. Sobre eso implementamos, sobre esa base, implementamos 3 patas de generación de contenido, ya no tan administrativo, ya no el cuaderno de campo digital, pues eso, la base de todos los trabajos, sino ya técnicos. Herramientas técnicas como son la teledetección, que es una especie de radiografía de los cultivos, un mapeo, la sensórica, que es la generación de gráficas mediante la medición en continua de todos los parámetros imaginables, y la analítica, todos los análisis que hacéis de laboratorio, de suelos, etcétera, de enología,
digitalizarlos, referenciarlos en un programa informático y meterlos para combinar con el resto de información. Con todo eso, una vez que tenemos suficiente base de datos, ya hacemos pues, la parte de computación, que son estimaciones de calidad y calidad, detección o zonificación de fitopatologías, el control económico de costes para ver lo bien o lo rentables que somos en nuestra explotación, y la parte de blockchain, que sería el final del todo. Una vez que tienes toda la información, encriptarla, codificarla, generar ese archivo que garantiza que esa información es real, verídica y contrastable. Todo esto es financiable. No sé si hay muchos agricultores en la sala, pero bueno, cualquiera puede pedir el kit digital. No es necesario ser una empresa, digamos, comercial, una tienda para hacerse una página web o querer comprarte un ordenador. Cualquier servicio tecnológico digital, cualquier programa informático es financiable, subvencionable, sobre todo a través de la convocatoria Kit Digital. Firmar un papel, pagar el IVA, en nuestro caso, que estamos radicados en la península ibérica, y accedes a un mínimo de 3.000 euros gratis total, más allá del pago del IVA, para hacer pues, el cuaderno de campo o cualquier desarrollo tecnológico que quieras. ¿Cómo lo hacemos nosotros? El primero de todos los servicios es la digitalización, el cuaderno de campo, dibujar bien las parcelas, los cultivos, los tratamientos fitosanitarios que a partir del 1 de enero son obligatorios de registrar en un cuaderno de campo. Digital, más allá del de papel. ¿Que tienes hecho el de papel? Nos lo pasas, lo metemos en un programa informático y a correr. ¿Que lo quieres hacer directamente en el aplicativo, registrando los tratamientos fitosanitarios a día 1 de enero del 26 en tus parcelas en el mismo programa? Correcto. Lo puedes hacer de las dos maneras, pero lo tienes que hacer a partir del año que viene. Ya no creo que haya más demoras, o sea que hay que digitalizarse. Es como cuando vas al médico, a mí me gusta compararnos con los médicos, a los agrónomos, y te dice, oye, edad, altura, peso, pues esto es lo mismo. Cultivos, variedades, hectáreas, marcos de plantación, toda la información que quieras para crear ese registro. Eso es el cuaderno de campo. Sobre eso, las 3 patas tecnológicas: teledetección, sensores y análisis, mapas, gráficas y análisis puntuales muy precisos. Y con eso, la parte más avanzada, un poco más ya para nota, que sería la de computación, concretamente el blockchain. La digitalización en un software que integra, que conecta otros programas informáticos. Me dices, no, yo es que ya tengo una estación meteorológica o yo ya trabajo con no sé qué software, no hay ningún problema. Ahora, la generación de esas bases de datos es vuestra información. Es como cuando subes a Facebook una foto, esa foto es tuya, pero está alojada en Facebook. Tú tienes que tener dominio sobre esa información que estás subiendo a un programa informático. Pues por eso hay que interconectar todos los programas informáticos y, lo que es más importante, tener una copia de seguridad en tu propio ordenador. Si se cae el sistema, como ha pasado el lunes, ¿no?, que nos quedamos sin luz, pues bueno, tú al menos tienes esa información de tus hectáreas, de tus cultivos, de los trabajos que has hecho, más allá de que hayas dejado de pagar la suscripción a determinado programa informático o se haya ido la luz y no tengas acceso a Internet, ¿ok? Esa copia de seguridad es básica y debe de estar en propiedad del generador del dato, en este caso, pues bueno, el propietario de la explotación agrícola. Eso es un punto importante en el tema de la digitalización. Sobre eso, radiografías, tanto con teledetección con drones como con satélites. Cambia la resolución, pero al final lo que te dice es eso, pues zonas más o menos vigorosas, más o menos vegetadas de tu explotación. La parte de sensores, estaciones meteorológicas que miden la lluvia en tu parcela concreta, no los modelos que suelen tener unos 15 kilómetros de desviación desde la estación más cercana a tu explotación. Sondas de humedad de suelo, de viento, de cualquier cosa se puede medir en continuo y generar gráficas con ellas. Y luego, como última parte técnica de generación de datos, está el apartado de analíticas. Físicos y químicos son bastante habituales, todo el mundo tiene un análisis físico-químico de su suelo. Ahora están bastante de moda o son bastante innovadores la parte de microbiología, que es donde muchas veces vemos las mayores diferencias en la que no me funciona el abono, el nitrato no viene bien, o no se está desarrollando la vegetación. Muchas veces esos desequilibrios que vemos de cuando trabajaban nuestros abuelos y todo era orgánico y todo funcionaba muy bien, normalmente se debe precisamente a ese desequilibrio orgánico que hemos producido por el abono
químico del que hemos abusado, por el abuso de fitosanitarios, etcétera. Entonces, analítica, física, química y, por favor, si no nos cuadra o no terminamos de entenderlo, el biológico. ¿Qué bichitos están trabajando en nuestras parcelas? Normalmente es el valor diferencial entre un buen vino, entre un buen cereal, etcétera, ¿no? Si queremos vender nuestra producción agrícola mejor, pues tenemos que demostrar que es mejor y para eso está el peso específico, el rendimiento, están las IPTs en el caso del viñedo, bueno, todo ese tipo de parámetros hay que analizarlos y ponerles un número. No vale decir que tu vino es mejor porque es tuyo. Y ya entramos en la parte analítica, esta diapositiva no hay que... Bueno, es que estás... Ahora, esta. La parte ya, digamos, el meollo. Solo llevo 5 minutos. Tengo que hacer muchas preguntas para cumplir los 15. ¿Qué queremos analizar? En el caso del blockchain, pues bueno, puedes tokenizar, puedes encriptar cualquier información, pero es cuando llegas al valor final, ¿no? Queremos saber... ¿Por qué esta tierra es mejor que la otra? Pues hacemos un análisis edafológico completo. Ahí metemos descriptores en las matrices de covarianza más encaminados al análisis del suelo, del terroir. A mí me gusta más decir terruño, la verdad. Pero bueno, para eso soy muy castellano viejo. Si quieres hacer una estimación de calidad o quieres tokenizar la calidad, pues tendrás que hacer más analíticas de todos los ácidos que se analizan en enología, etcétera. Al final la tecnología es bastante similar, la única diferencia es a dónde quieres llegar. Meter la mayor cantidad de datos posibles para ver cómo machean, cómo encajan entre ellos, cómo se generan esas ecuaciones, esos algoritmos, para conseguir tener un modelo robusto que te garantice la interpretación que tú estás haciendo. Para mí esta diapositiva es clave y va de menos a más. Bases de datos, generación de bases de datos en propiedad, verídicas, que estén contrastadas, que sean reales y que de verdad funcionen. No podemos luego ir para atrás y decirme, no, es que no era esa variedad, es que no es ese marco de plantación, es que esa hectárea no es la mía. Nos ha pasado mucho. Cuando hemos ido a volar con drones en teledetección, nos hemos encontrado que la referencia catastral no es de esa tierra y hemos acabado volando otro cultivo. Y es que el piloto no va a diferenciar, no tiene por qué diferenciar una alfalfa y una remolacha. Tú le has dado una referencia catastral errónea y va a volar esa referencia catastral. Y vas a entregar al cliente un análisis de una parcela que ni siquiera es suya, pero es que puede que el SIGPAC esté mal. Entonces ese trabajo de digitalización es básico. Esa creación de bases de datos de calidad es básica. Sobre eso, ¿quién me decía hoy que Big Data es cuando no te cabe en el disco duro? ¿No? ¿Me lo has dicho tú? Esa me la apunto, esa me ha parecido clave. Es una vara de medir muy buena, decir, oye, ingente cantidad de información de diferentes variables, que algunas a lo mejor luego pues la R cuadrado, su matriz de relación no es relevante y no es más que ruido y la descartas, pero tienes que tener Big Data. ¿Para qué? Para hacer ecuaciones ya agronómicas o interpretadas por agrónomos, determinando las variables que tienen peso en esa ecuación. Nosotros somos especialistas en estimaciones de producción. Una de las variables clave en estimación de producción es la lluvia. Y muchos algoritmos que hemos visto por ahí de empresas internacionales de inteligencia artificial superpunteras te dicen que cuanto más llueve, más producción. Sí, bueno, vale, genial. Hasta que se te pudre la uva, hasta que se te pudre el cereal, hasta que ha llovido demasiado como para que sea exponencial y pierdes rendimiento por más que llueve. ¿Okay? Eso lo tiene que programar un agrónomo. Eso no es la IA la que te va a decir dónde es el límite de coger kilos y dónde empieza a perder kilos. Esas ecuaciones que yo como agrónomo pondero ya se convierten en algoritmos cada vez más complejos, interrelacionando con otros parámetros que a lo mejor tienen menos peso en la ecuación, pero que aportan valor. Dicen, oye, pues consigo tener una predicción antes, un mes o 2 meses antes, gracias a la evapotranspiración de referencia, un parámetro clave para el rendimiento del cultivo, sobre todo en viñedo. Otro parámetro clave que hemos determinado, que es fundamental para la determinación de la calidad, es el índice de nitrógeno foliar. Fermentaciones, verdor, clorosis, bueno, todos esos parámetros que están, digamos, un poco ponderados al alza, están relacionados, pues si ha regado, con otras variables. Una vez que tenemos Big Data,
bueno, bases de datos, Big Data, ecuaciones y algoritmos, ya podemos empezar a relacionar esas ecuaciones, esos algoritmos unos con otros, creando esas redes neuronales, que es RNN, son, pues bueno, qué relación tienen unas con otras, la estimación de calidad con la de cantidad, con la evotranspiración con la radiación incidente, con la canopia, con el follaje, con el terroir, por supuesto, bueno. Y con eso ya haces una inteligencia artificial. A modo de anécdota y para no aburriros demasiado, no sé si recordáis cuando salió Géminis, la inteligencia artificial de Google, es la de Google. Pues claro, ¿cómo se programó? Con criterios que a lo mejor políticamente son la hostia, pero técnicamente no tienen ni pie ni cabeza. Cuando tú le preguntabas a Géminis, recién salida al mercado, que te hiciera una foto de un nazi o de un vikingo, estaba programado con criterios de inclusión y el nazi o el vikingo era negro, era chino, era mujer, ¿ok? Yo no es que sea estereotípico, pero un nazi es ario y lleva el uniforme de nazi. Más allá de que a lo mejor, pues no sé, puede haber casos aislados, pero esos estereotipos, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Si tú no diferencias la uva tinta de la blanca y no sabes los rangos de producción que hay, no sabes que hay un límite productivo de 7.000 kilos o de 6.000 o de 10.000, dependiendo de la denominación de origen, claro, el algoritmo te va a decir que has producido 20.000 kilos por hectárea y te ha descalificado el solo, cosa que además es más que improbable. Entonces, mi idea de la inteligencia artificial es eso, que se programe con conocimiento para poder llegar más y mejor a hacer nuestro trabajo, no que nos quedemos en casa dándole al botón y que nos diga lo que tenemos que regar. Si le preguntáis a ChatGPT cuánto tenéis que regar, va a ser un verdadero diálogo de besugos. Va a ser pregunta ping-pong a modo de ¿pero qué cultivo? ¿Pero en qué zona? ¿Pero con qué suelo? ¿Pero con qué evotranspiración? ¿Con qué coeficiente de cultivo? ¿Con qué rendimiento? Eso es lo que debería de preguntarte, evidentemente, que es para lo que estamos nosotros. Entonces yo no le tengo ningún miedo a día de hoy a ChatGPT, porque no nos va a quitar el trabajo. Como, o sea, si a mí ya me cuesta explicarles que a lo mejor han regado regular, pues imagínate a ChatGPT. Tiran el programa y me va a enseñar a mí a regar la máquina esta. Bueno, en cualquier caso, una vez que ya tenemos toda esa evolución de la base de datos, la encriptamos. El blockchain no quiere decir otra cosa que cadena de bloques. Yo me llamo Pablo, de apellido Morán, tengo 42 años, soy moreno, 1,80, 75 kilos, 2 hijas, mujer, casado. Vale, yo me he divorciado, ya no es ese token, ¿ok? Ya sigo siendo Pablo Morán, pero yo he metido un dato en esa cadena de bloques posterior, que no me he divorciado, pero bueno, si me divorciara, ese token hay que cambiarle. Que queda grabado. Cariño, te quiero. No es broma. Me refiero a eso, que un dato justifica el anterior. Entonces, cuando tokenizamos, cuando ya os ponemos a los clientes que están interesados, les ponemos un botón de tokenización. Y oye, tú le das al botón y generas un token. Te genera un archivo, un zip, y tú ya con ese zip, en ese zip tienes como si fuera una criptomoneda, que es el ejemplo que todo el mundo entiende. Y oye, tú ese archivo es únicamente tuyo, ese archivo ya es tuyo. Pero claro, se basa, la garantía de ese dato se basa en todos los anteriores. Tú puedes tokenizar mentiras. Puedo decir que soy rubio y de ojos azules, perfecto, y lo tokenizo. Ahora, estoy garantizando una mentira. ¿Okay? Entonces la idea es que cuando le des al botón, pues igual que con la IA, que de verdad esté bien generada esa base de datos, no tokenizar absurdos. Una vez tokenizada, una vez que has generado esa información, esa cadena de información en la que cada dato está enlazado, justifica el dato anterior, ya lo podemos explotar de diferentes maneras. No sé si se verá mucho, pero bueno, está justo aquí. Ese zip, ese archivo de descarga de ese token, lo puedes meter en la etiqueta del vino como paso final. Y oye, es que además lo puedes meter en el tractor, ¿vale? Vamos paso a paso. Y oye, yo esta viña ha producido 1 kilo con esta IPT en la analítica de laboratorio, no sé qué, me ha llegado a la bodega, hasta aquí, tokenizo. Vale, no, ahora lo voy a meter en la industria. Ha ido a este depósito y de este depósito lo he metido en esta botella y de esta botella ha ido a este supermercado y de este supermercado ha ido a este lineal y en este lineal es donde el cliente lo puede ver por un código QR,
un lector de QRs, lo lee y dice, es que sé de qué cepa viene, como quien dice, ¿vale? Tienes toda la información de esa botella de vino, en este caso concreto. O lo puedes hacer en industria por un lector de NFCs, que son como unos chips que pones en las partidas. Digamos que eso ya sería el aprovechamiento de los códigos a una escala o a otra, en una fase u otra del producto, de la cadena de bloques que has generado. La visualización más allá del consumidor, ¿no? Al consumidor le puede llegar por un lector de chips o por un lector de QRs. Nosotros todo lo cargamos en nuestro programa. Hay un apartado que se llama BI, que es Business Intelligence, donde cargamos absolutamente toda la información, como SaaS, como Software as a Service, como un servicio de software a medida en el que tú dices lo que quieres ver, cómo lo quieres ver, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Esto es lo que os digo, depende en qué cadena, depende qué información, pero bueno, en el futuro la idea es que todo esté garantizado vía blockchain para que no haya líos. Como ejemplo final, y ya acabo, os contaré una anécdota que me pasó ayer por la tarde. Me llama un proveedor y me dice que si le pago. Y yo miro y digo, hostia, pues ya te he pagado. Mándame justificante, yo le mando justificante, esa no es mi cuenta, le mando su factura, esa no es mi cuenta, ¿vale? Entonces tenemos un montón de eslabones en la cadena. Primero, que es mi proveedor, que yo le tengo que pagar a él. Segundo, que me ha mandado la factura. Tercero, que esa factura viene un número de cuenta. Cuarto, ese número de cuenta, ¿de quién es? Quinto, vamos a comprobar el número de cuenta. Bueno, hay un hackeo que se llama Man in the Middle, que es una persona que se pone en medio entre tu correo y el mío. ¿Vale? Cruzamos con este proveedor un montón de correos revisando la factura, previos al pago, y en todos, esta persona en el medio solo había cambiado el número de cuenta de la factura. Yo a mi proveedor le había dicho, oye, descuéntame no sé qué, quítame este concepto, no sé qué, tal. 4 o 5 mensajes, todos con una factura cada vez diferente el importe, pero en todos venía el mismo número de cuenta. Y el número de cuenta no es el del proveedor en cuestión. De hecho, creemos que le han hackeado hasta el ERP de facturación. O sea, no es que se hayan metido en su correo para hacer de persona en el medio a través del correo. Es que se pueden meter como persona en el medio en tu programa de facturación y hacértelo con absolutamente todas tus cuentas. Ahora vamos a tener un peritaje judicial informático para ver quién tiene que pagar, porque yo ya he pagado, pero no le he pagado a él, he pagado a fulanita. Además se llamaba Alicia 33 con un número de cuenta que si buscáis en internet se ve que lo acostumbran a hacer a través de testaferros, bueno, rollos. Esto con blockchain se puede evitar, claro, porque al final tú tokenizas toda la información desde Manuel, que es quien me mandó la factura, pero Manuel el de verdad, no Manuel con pelo largo y tetas, y así sucesivamente hasta el llegar al número de cuenta, que es el último dato al que tú te tienes que fiar y decir, no, yo voy a pagar a Manuel de esta empresa con este importe, con este número de cuenta. Firma digital en la factura para comprobar que esa factura es inviolable o tokenización de bases de datos para que eso salte, para que tú si pagas a un número de cuenta equivocado sea con un aviso de que esa factura ha sido modificada y dónde. En este caso salió de su servidor, se modificó antes de llegar al nuestro, seguramente el que pague el pato serán ellos. Así que por intentar hacer un poco útil la tecnología, esto del blockchain pues suena un poco como la inteligencia artificial ahora, como el Big Data hace unos años y más en un sector como el primario que bueno, un poco reacio, por decirlo así, a los cambios, pues que puede ser muy útil. Ahora tenéis que interiorizarlo como productores agrícolas, decir, oye, ¿para qué me sirve? Estaba hablando con una compañera que quiere tokenizar sus botellas de vino. Perfecto, para venderlas previamente, de manera exclusiva, como cuando en la etiqueta pone botella 5 de 50, vale, pues eso ya, pero no porque puedan falsificar la etiqueta, que también se da. Ya eso sería infalsificable. Y una vez entendido el blockchain, no sé si hay preguntas, si hay tiempo para preguntas o me echáis ya. Hala, siguiente. Gracias, gracias.
Te damos las gracias por tu ponencia. Esperamos que ese último problema que nos has contado se solucione y que si alguien pague, pues no seas tú, que tú ya has pagado a alguien. Vale, llegamos a la última ponencia de la tarde y en este caso la va a impartir Salomón Montesinos. Él es especialista en teledetección y responsable de proyectos en Geodim, empresa líder en soluciones de agricultura de precisión